Hola a todos, estamos en vivo en este nuevo Elixir Danza Virtual con Marvi Méndez. Estamos empezando, les pido un momentico mientras arrancamos. Estamos compartiendo el link para que todos lo puedan tener. Y aquí está. Listo, vamos a dar un tiempito para que la gente se conecte. Usualmente se demoran unos 5 a 10 minutos en empezar. Entonces vamos a estar acá con Marvi en este Facebook Live empezando. Estamos dando un tiempito para que se junten las personas. Tenemos 3 personas en este momento. Muy bien. Con Afrodita además no hay rigideces, ¿no? Como que espontáneamente se pueden ir incorporando y cada quien oirá lo que le toque oír también. Sí. Bueno, yo voy a arrancar mientras se une la gente explicando, bueno, qué es este espacio de Elixir Danza Virtual. Elixir Danza Virtual es un espacio en el que estamos compartiendo conversaciones con varias personas de diferentes áreas del conocimiento. Esta vez estamos con Marvi Méndez, que es psicóloga especializada en psicología junguiana, una gran amiga. Este espacio está pensado para difundir información, para divulgar información, es un espacio divulgativo. Y cuando hago énfasis en que estos espacios son divulgativos es porque a veces, si quieren investigar más, les podemos dar información, bibliografía y otro tipo de cosas para que ustedes sigan investigando en los temas. ¿Qué temas hemos tratado? Hemos tratado temas sobre improvisación en la danza con el maestro Rafael Nieves, que también es venezolano, un gran amigo. Trabajamos sobre apropiación cultural con Jimena Andrea Neira, trabajamos sobre el legado del maestro Reda con María Isabel Ángel, trabajamos sobre la mujer en el Islam también con Jimena Andrea Neira, trabajamos la historia y la definición de la danza flamenca con Marcela Ormaza, y tuvimos una charla hace 15 días con Odette Gidi sobre el pensamiento de Edward Said y su importancia en el nacimiento de los estudios postcoloniales. Pero también estamos interesados en otro tipo de charlas. Se me olvidó una muy importante con mi hermana, Ana Cecilia Vargas, sobre la puesta en escena de danzas folclóricas. Esas han sido muy académicas, muy buscando divulgar conocimiento y hacernos unas preguntas sobre el qué hacer especialmente en la danza, pero hemos tenido algunas y quisiera que ojalá pudiéramos seguir explorando ese espacio. Tuvimos una que no quedó grabada con Francesca Pinzón, en la que hablamos del cuerpo y las posibilidades del cuerpo y las formas de habitar el cuerpo de una manera más consciente, y también tuvimos otros espacios, por ejemplo, de movimiento, una clase que quedó por allí sobre movimiento de brazos. Entonces, digamos que esta nueva clase que estamos teniendo acá, esta sesión que tenemos acá no es clase, no es tan académica, es más charlada, y el objetivo es darles a ustedes algunas informaciones que puedan ser de interés y sobre todo explorar algunas cosas que necesitamos nosotras como mujeres dentro de nuestra definición de nuestra vida. Entonces, pues digamos que este es el espacio con el que queremos seguir construyendo comunidad y construyendo conocimiento, divulgando conocimiento, y ojalá, si alguno está interesado, probablemente a mediados de noviembre lancemos nuevamente una Baki para apoyar específicamente este espacio, porque pues digamos que sí necesitamos poder colaborar y tener más panelistas y conferencistas y gente con la que podamos hablar, y chévere tener un poco de apoyo económico para eso, reconocer el trabajo de las personas que trabajan, que se encargan de estudiar. Entonces, vamos a arrancar. Estamos ya ahora con Marvi, ya tenemos una buena cantidad de personas conectadas, y entonces, Marvi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Aquí buenas noches, sí. Aquí pues buenas contenta noches. de hablar de este tema que me encanta, la verdad. Me alegra mucho. Lo disfruto, ¿no?
Me alegra mucho. Marvi, cuéntanos un poco de ti primero, cuéntanos de tu historia. Yo quiero decir una cosa, y es que yo a Marvi la conozco desde hace más de 10 años, creo, y la conocí cuando ella estaba embarazadísima de su niño, y nos conocimos en clases de danza gracias a una muy buena amiga también, que es María José. Entonces, es muy bonito porque nos hemos encontrado en unos momentos de vida muy interesantes y he visto a Marvi transitar por el mundo, literalmente. Entonces, cuéntanos, Marvi. No, y me has ayudado en las transiciones, porque además tú me apoyaste a que Afrodita no desapareciera gracias a la danza mientras estaba embarazada, ¿no? Siempre lo recuerdo y lo agradezco. Bueno, yo cuento un poquito de mí. Yo soy psicólogo, estudié en Venezuela psicología, después hice una maestría en psicología clínica y siempre tuve interés en la psicología junguiana. Cuando me mudo a Bogotá, pues que ya no estoy trabajando en mi praxis y que ya no estoy dando clases en el posgrado de psiquiatría y psicología clínica, porque pasé mucho tiempo dentro de un hospital y apoyando el posgrado. Durante esa época me conecto otra vez con mi carrera a través de la Universidad Javeriana y estudio ahí un diplomado en psicología junguiana. Paralelamente ya yo tenía estudios en arte, siempre me gustó el arte y eso ha sido como mi otro lado, un lado que además también me apoyaba, así como tú y la danza, en las transiciones, ¿no? Cuando dejo Bogotá y me vengo a vivir a Berlín, es a través del arte que me conecto, hago algunas exposiciones, participo en unas colectivas y me encuentro con un grupo de mujeres maravillosas que estaban en una situación parecida a la mía. Habían migrado, algunas por amor, algunas por estudios, pero casi todas tenían en común que habían dejado atrás como carreras importantes. O sea, había mujeres que, por ejemplo, habían sido abogadas destacadas, habían estado a punto de ser CEOs en sus compañías, comunicadoras sociales, había médicos, había una gama de profesiones y que ahora estaban aquí en Alemania luchando con el idioma que no es muy sencillo, pero además tratando de redefinirse, porque quizás por primera vez estaban en una relación donde estaban vulnerables con un hombre al que quizás amaban, pero que ahora era el único que tenía contacto con el mundo o el único que podía traer dinero a casa. Y gracias a esto, a esta necesidad que veo en ellas y que yo reconozco, yo también tuve en mis momentos de migración previos, se me ocurre generar como lo que se llamó el taller de diosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como o sea, siempre me gustó la mitología, siempre, desde que tenía 4 años, recibí mi primer libro de mitología sin dibujitos, gracias a que mi mamá era como una apasionada del tema. Y de hecho, este es como un librito que yo tengo como talismán, ¿no? Siempre me acompaña, no importa dónde esté. Tiene huellas del talento artístico de mis hermanas, de mi hermana más pequeña, para ser exacta. Pero este es como el libro que me empieza a conectar con la mitología. Sin embargo, es Alemania la que me sumerge de cabeza en este proceso, como decir, bueno, vamos a trabajarlo. Esto da unas imágenes y da una capacidad de autoconocimiento que es súper fácil de entender y a la vez muy profundo, que puede explicar a una mujer por qué antes estaba tan orientada a su carrera y ahora solo se quiere quedar jugando con su bebé, o por qué una mujer que está muy feliz de estar casada, pero por primera vez se siente dependiente o vulnerable de la relación con este hombre, cuando antes, por ejemplo, iba de rompecorazones por la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos procesos, verlos así en un grupo, es lo que me decía, bueno, vamos a mostrarle a estas chicas como distintas maneras de que se pueden ser mujer, ¿no? Normalmente a la primera mitad de la vida estamos identificados con alguna y cuando las mujeres están en una etapa de carrera o están en una etapa universitaria, están arquetipos más que se llaman diosas vírgenes.
Entonces no necesitan de los hombres y están muy orientadas a metas, y de pronto estar aquí quizás con un bebé que llora y que es dependiente era un papel con el que no tenía ninguna familiaridad. Entonces, bueno, surge este taller de diosas, allí incorpora más todo lo que me encantaba, de arte terapia, de cine y por supuesto todo lo de psicología analítica. Luego, durante estos talleres de diosa que se replicaron con distintos grupos, siempre me di cuenta que la sesión de Afrodita, que era la de cierre, era como la más gozada, ¿no? Como la sesión más celebrada. Y no solamente porque había danza y había comida, y era el cierre, sino porque Afrodita les daba a ellas y a mí como la capacidad de conectar, ¿no? Afrodita es una conectora en el sentido que es capaz de unir opuestos. Entonces nos mostraba a todas cómo se puede ser mujer, amante, cómo se puede ser mujer sexual y a la vez mamá o a la vez una esposa respetable, ¿no? Cómo se podía de pronto integrar lo que había sido el ejercicio profesional previo con las demandas o las posibilidades actuales. Entonces, esta era como una sesión donde había mucha reconciliación, un espacio lúdico importante, y bueno, por ahí surge como el deseo de trabajar Afrodita en un intensivo, y también entonces generamos como un taller específico sobre Afrodita de varias sesiones. Y bueno, siempre los resultados siempre a mí me siguen impactando, ¿no? Tenía una alumna para ese momento que tenía más de 65 años y me decía, el taller me ha servido, o sea, estaba en la consulta de mi médico y los hombres no me quitaban la mirada de encima. Pero también había otras mujeres que se daban cuenta, por ejemplo, que habían perdido la pasión, ¿no? Como que esto les hacía abrir los ojos, mostrarle que estaban muy aisladas, que habían perdido la pasión, o que se sentían en trabajos vacíos, rutinarios, o que necesitaban inyectarle vida a su relación de pareja, y esto era como una puerta que abría esa posibilidad de transformación, ¿no? Por eso es que con Joana, cuando pensamos en este live y pensamos en el tema, fue claro que Afrodita era muy importante, ¿no? Primero como por ese potencial alquímico que tiene, pero también porque el trabajo de Elixir Danza tiene ese elemento del cual yo misma me he beneficiado en momentos importantes de mi vida, así que tenía que ser eso, ¿no? Gracias, Marvis. Sí, digamos que todas las cuestiones del disfrute, de la exploración de uno mismo, de lo bello estéticamente, el disfrute estético, básicamente, que también son cosas importantes. Cuando hablamos de arquetipos, ¿de qué hablamos? Obviamente, y esto es importante, por eso les aclaraba que esto no es un espacio académico, sino un espacio divulgativo, entonces, en términos que uno pueda entender de manera como para la gente en general, ¿qué hablamos? O sea, ¿qué es un arquetipo en términos sencillos? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Afrodita como una imagen arquetípica? Perfecto. Bueno, primero hay que empezar a hablar de que Jung se separa de Freud, a pesar de haber sido como un hijo privilegiado de Freud, porque dice, en el inconsciente no solamente está lo que tuvimos que reprimir porque era muy doloroso y que vivimos personalmente con papá, con mamá, con la cuidadora en los primeros años, sino que Jung dice, también hay una serie de elementos, de imágenes y de moldes energéticos que él denomina arquetipos. Entonces él dice, y se basa en que muchas historias mitológicas, muchos cuentos, tienen patrones repetitivos. Son historias que se repiten y cambian solo como el contenido. Mucha gente tiene como una idea más clara cuando yo pongo, por ejemplo, el ejemplo del arquetipo de la bruja. La bruja, si nos las imaginamos en Europa del Este, quizás es una brujita con su escoba, su nariz larga, ¿no? Es el arquetipo de la bruja, con las imágenes propias de Europa del Este.
Sin embargo, ese arquetipo también está en el Caribe. Y nos podemos imaginar una bruja cubana fumando tabaco. Otras personas no tienen a ninguna de estas dos brujas en su entorno, no tienen ninguna relación con el arquetipo, excepto con su suegra. Y entonces ahí está constelada la bruja, ¿no? Y entonces es como el poder femenino que ataca usando mecanismos como por debajo de la mesa, como mecanismos mágicos, como mecanismos que tienen relación con la oscuridad o con la magia, si pensamos como en las brujas buenas, ¿no? O en las magas. Pero en todo caso vemos como que hay una energía común, universal, que está en el cuento de Hansel y Gretel, que está en muchos cuentos de hadas, pero que va a tomar características específicas y se va a llenar como de la sustancia particular del lugar y de las personas. Entonces, un arquetipo sería como un molde energético. Tenemos el molde para hacer un jarrón y dependiendo de la cultura, ese jarrón va a ser de jade o en otros va a ser de una piedra como rústica, en otros va a ser de cerámica negra y en otros será de grés. Pero es la misma forma que se repite sin importar las culturas y además sin importar el tiempo. Es una cosa que además permanece en el tiempo. Por eso es que las leyendas mitológicas son como esa representación tan perfecta y que nos conmueve tanto. O sea, han pasado muchos años de que esto se tomaba como el panteón del Olimpo y sin embargo, no importa que alguien viva en Australia o en Colombia, esto sigue teniendo una resonancia profunda a nivel emocional. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de arquetipo. Afrodita es una diosa de las que se llama instintiva, porque es una diosa que tiene una conexión muy fuerte con la Gran Madre. Es una diosa muy poderosa que atemoriza a hombres y a mujeres, ¿no? Porque es irresistible. Cuando está presente puede llevarnos a hacer cosas que no queremos racionalmente, pero nos llevan, ¿no? Entonces, no sé si conocen la frase de Cortázar sobre el amor, como esa cosa que es como un rayo que te golpea y al que no te puedes resistir. Así es Afrodita, ¿no? Y por eso conecta cosas que a veces no parecen tan similares, pero que tienen una posibilidad de conexión a través de la energía sexual o a través de la energía amorosa. Y se generan productos súper diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de Afrodita no solamente hablamos de relaciones, sino también hablamos de creatividad, por ejemplo. Claro, porque digamos que también, que es una de las cosas que hablábamos con Marvi, como también nuestra idea de lo que es Afrodita está muy moldeada por algunos prejuicios, algunos sesgos que tenemos culturalmente. Y que, bueno, que eso también tiene que ver con cómo la divinidad desde lo femenino tiene unos aspectos que culturalmente hemos postergado mucho en nuestra realidad cotidiana. Tú hablabas de que Afrodita es una diosa instintiva y yo sé que hay dentro de la propuesta que creo que es de Jan Shinoda Bolen, hay una diferencia entre diosas vulnerables, diosas vírgenes, diosas alquímicas. Bueno, si nos puedes contar un poquito más eso de qué va. Sí, bueno, Jan Shinoda Bolen es una psiquiatra, analista junguiana además, que hace como una nueva interpretación de lo que es los arquetipos, ¿no? Ella es post-Jung, y ella habla de que las diosas femeninas nos van a mostrar tres tipos de arquetipos, ¿no? El primero sería el de las diosas independientes o vírgenes, no tiene nada que ver con la Virgen María ni con ninguna otra virgen, sino virgen en el sentido que conserva un espacio interno que no ha sido tocado por nadie más. Entonces una mujer identificada con estas diosas se va a enamorar hasta cierto punto, pero sin sufrir, sin entregarse completamente. Y todo este grupo de diosas vírgenes, que serían Artemisa, Atenea y Hestia, son diosas que van a estar movidas siempre por objetivos muy personales, objetivos que no tienen que ver con
otra gente. Es decir, no van a estar moldeados porque estoy casada, no van a estar moldeados porque soy mamá, ni porque estoy enamorada. Entonces son, por ejemplo, objetivos, bueno, voy a ser la mejor de esta empresa, voy a graduarme con honores y continúo. O con el caso de Hestia, bueno, mi interés es meditar, quedarme en casa, ¿no? Hay otro grupo que es el de las diosas vulnerables, y en ese sentido son opuestas a estas primeras, ¿no? Toda su orientación energética va a estar dada en función de otras personas. Tenemos a Deméter, que también es una energía, una diosa de las llamadas instintivas, porque cuando aparece la necesidad de ser madre, es una cosa así como una oleada, es como un maremoto para muchas mujeres que no reconoce, bueno, no tengo la pareja adecuada, me van a botar del trabajo pronto, no reconoce las circunstancias, sino como una necesidad que se impone. Pero bueno, Deméter necesita un hijo o una hija, y en ese sentido es vulnerable. Es vulnerable y por eso sufre si la hija se va del hogar. Luego está la hija, el arquetipo de la hija, que sería Core, que se transforma en Perséfone, que necesita una mamá. A veces la mamá es la mamá biológica, a veces la mamá es una jefa, pero siempre va a estar en relación a la aceptación y a las normas de alguien que se vive como superior o como una figura de autoridad. Y finalmente tenemos a Hera. Hera es la diosa del compromiso y del matrimonio. Entonces, también es una diosa instintiva y a veces algunas mujeres, se habla a veces peyorativamente del reloj biológico, pero algunas mujeres empiezan a sentir este arquetipo como una necesidad de casarse, así como que no piensan como, bueno, este no es la pareja quizás, o debería darme un tiempo porque no lo conozco muy bien, es una cosa que se impone. Entonces esto las hace vulnerables. Si la relación va bien con la mamá, con la hija, con el esposo, somos felices. Si va mal, somos miserables. Afrodita se sale un poco de esto. ¿Por qué? Porque logra enamorarse, como las vulnerables, pero sin sufrir, como lo hacen las vírgenes. Entonces, por eso Jan Chinogda Bolen dice que esta es una diosa alquímica, porque es diferente, porque logra la entrega profunda, y no solamente, y quiero como desde ya como decirles, no es una entrega profunda solo a nivel emocional con una persona, porque puede ser, Afrodita puede estar presente en un proyecto, soy maestra y esto es mi vida, ¿no? Como este proyecto de generar cambios en la educación, o puede ser una pintora que no tiene otra persona al lado, pero que está entregada en cuerpo y alma. Y sin embargo, no sufre. Si eso no se da, ella puede cambiar su energía a otro objeto, ¿no? Eso sería como la distinción entre estos tres grupos tan importantes. Y muy interesante también que sea precisamente la que junta, la que se relaciona con el otro desde una relación de iguales, diferentes pero iguales, o sea, estamos en el mismo nivel aunque no seamos iguales, la que produce esta cuestión de una entrega profunda, pero no me pierdo a mí misma en esa entrega. Sigo siendo, a través de la entrega, al contrario, como que me fortalezco más. Tal cual. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco más de Afrodita, ya como de este mito, y cuéntanos entonces, ¿cómo inicia este mito? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo nace ella en el panteón y en el panteón griego, claro? Y bueno, eso también, ¿qué implica a nivel de esa imagen para las mujeres en este momento? Bueno, hay un libro que es muy interesante que se llama El mito de la diosa, y habla justamente de que Afrodita está emparentada con este culto a la gran diosa que era previo al patriarcado, ¿no? Entonces, es interesante porque en algunas leyendas, Afrodita es hija de Urano. Urano es castrado por Cronos, lanza los testículos al mar y de esa espuma emerge Afrodita, ¿no? Esto es una imagen inmortalizada por Botticelli, creo que todos lo hemos visto 1000 veces, todos la conocemos, pero es una imagen muy bella
porque además habla de este encuentro con las aguas, que va a ser muy importante desde el punto de vista simbólico, pero además habla de que Afrodita, según esta leyenda, sería mayor a Zeus, sería su tía, no sería su hija, como en la segunda versión de la leyenda. Al decir esto, estamos hablando entonces que sería una diosa con un poder muy alto. Por supuesto, como esto es peligroso, rápidamente surge otra versión, y es que Zeus la tiene, o sea, Zeus como padre, y la tiene de una relación extramatrimonial con una ninfa marina que se llama Dione, y entonces Afrodita es simplemente una hija más, ¿no? Al hacerla como una hija, estamos hablando también como esta necesidad de poner un coto al poder, ¿no? Al poder femenino, que era como el desarrollo natural de estas imágenes patriarcales, ¿no? Ahora, también dentro de esta leyenda está el elemento marino a través de la madre, ¿no? Entonces, este elemento marino nos remite a que Afrodita no la experimentamos como de aquí, desde la cabeza, ¿no? Afrodita no la vamos a experimentar estudiando nada más, así como todo lo que sepa, las características, leyéndome 40 libros. Afrodita se aprende en el cuerpo y con la emoción, ¿no? La experimentamos a través del placer sexual, pero también la experimentamos cuando nos enamoramos, cuando nos apasionamos con un proyecto. Y todas estas cosas no se pueden reproducir simplemente citando autores o estudiándome de memoria. Ahora, Afrodita no se queda solamente en esta leyenda, sino que a mí me gustaría como mostrarles a los que nos están escuchando que Afrodita la vemos siempre, ¿no? Entonces Afrodita siempre sale, a mí me gusta el cine, por ejemplo, en Match Point, Scarlett Johansson, ella es una Afrodita, con todo el poder de seducir, con todo el poder de fascinar, igual que la diosa cuando aparece en el mar y todos los dioses se enamoran y quieren casarse con ella. Scarlett Johansson tiene ese magnetismo irresistible en la película. Te iba a Aparece, proponer, espérame, Marvi, espérate, miramos un momentico, les voy a compartir un momentico la imagen que nos está hablando Marvi. Esta es la imagen de Botticelli de la diosa Afrodita surgiendo del mar. Aquí se ve la concha, la venera, las aguas, y llegan las diferentes ninfas y el viento a cubrirla. Esta es la imagen más... Llega Eolo soplando, y esa es una hora que la viste. Una hora, Esto gracias. habla de un elemento muy interesante, y es que ella es la unión del cielo y la tierra. Afrodita otra vez nos habla de comunión, de no separar lo que es el cerebro, de lo que es el cuerpo, ni lo que es el espíritu, de lo que son las emociones, sino de la comunión de todas estas características. Listo, entonces ya dejo de compartir pantalla y sigamos. Estábamos con estas imágenes de lo femenino que nos llevan ya en lo contemporáneo Exacto. a esas energías parecidas, a esas estructuras parecidas. Tal cual. Por ejemplo, quizás para la generación de mi mamá, de mis tías y tal, Afrodita la podían ver en Rita Hayworth, o la podían ver en Sofía Loren, o en Liz Taylor, por ejemplo, una Afrodita típica que era fiel, pero sucesivamente fiel, se iba separando y casando. Y bueno, estas son como imágenes muy potentes. Sin embargo, no hay que ser ni tan bella ni solamente algo real. Hay otro elemento que me encanta de Afrodita, y es que Afrodita tiene, el nombre tiene que ver con risa fácil, ¿no? Y está estudiado psicológicamente que los hombres necesitan que las mujeres se sonrían para superar el miedo a acercarse, a abordarlas, ¿no? Afrodita tiene este elemento de risa, de seducción, y la vemos, por ejemplo, en Jessica Rabbit, en un cómic, ¿no? Se enamora de Roger, el conejito.
es esta mujer despampanante, pero que necesita reír y divertirse. Afrodita, cuando está constelada en una mujer, probablemente no va a agarrar el mejor partido, sino aquel que la haga vibrar, ¿ok? Por eso los papás se preocupan mucho por las Afroditas, ¿no? Tengo un amigo que dice, me encanta esta diosa, pero preferiría tener una hija Artemisa. Virgen, tranquila, casta. Entonces, bueno, seguimos viendo a Afrodita en nuestra cotidianidad. Todos conocemos a Marilyn Monroe, todos conocemos a, qué sé yo, a Kim Cattrall en Sex and the City. Y vemos cómo son mujeres a las que se las adora y se las desprestigia. Y aquí yo quiero hacer como un inciso de advertencia, ¿no? Este arquetipo es muy divertido, este arquetipo es hermoso, pero tenerlo dentro de la psique de manera predominante también nos expone a el ataque, no solamente lo masculino de Zeus, que dice, bueno, venga para acá, usted se viste y se pone una burka, usted tápese porque usted es como que me está alborotando esto, sino también de las mujeres, ¿no? Una mujer que sea muy identificada con el rol de esposa, puede ver a otra Afrodita como una amenaza, me va a robar el novio, me va a robar el marido, o una mujer muy ateneica, muy envuelta en lo mental, muy tomada por el logos, puede entrar en competencia fácil con una mujer afrodítica porque dice, me está robando la atención, o sea, yo estoy estudiando, mira, yo soy la mejor, yo sé más, y resulta que Afrodita aparece y todo el mundo voltea, niños, mujeres y hombres. Entonces, les advierto porque es un arquetipo muy poderoso, pero también muy difícil de aceptar socialmente, ¿no? A las mujeres siempre se nos ha descalificado de dos maneras, diciéndonos o brujas o diciéndonos prostitutas. Y muchas mujeres afroditas son calificadas de esta segunda manera, porque disfrutan libremente, más allá de los vínculos legales, su cuerpo. Y esto es muy importante. Afrodita no tiene que ser bella, no tiene que medir 90, 60, 90. Afrodita viene en todas las edades. Aquí tengo una amiga que vive en Berlín como yo y acaba de cumplir 60 años y cuando ella aparece, todas las demás jóvenes, flaquitas, altas, más bellas, porque están en la flor de la juventud, desaparecen a los ojos de los hombres porque ella llega y es un arrase. Entonces, cuando este arquetipo está constelado, hay un poder y una atracción irresistible que sienten hombres, mujeres y niños, ¿no? Vale, hay otras cosas que cuando tú dices esto de esta tensión, también es una tensión de lo que se aprueba y no se aprueba, ya lo estabas diciendo, de lo que las mujeres podemos o no podemos ser. Y también, que creo que eso lo decía, no sé si fue Jean Shinoda Bolen o alguna otra de las personas que ha seguido con este desarrollo del arquetipo de la diosa y de las diferentes divinidades femeninas, pero decía que también es una cuestión de cómo en nuestro imaginario estamos compartimentalizadas, como si una cosa no pudiera incluir a la otra. Y Afrodita precisamente es una muy difícil de compartimentalizar porque atraviesa muchas situaciones y propone muchas acciones, y esta tensión desde esas otras posiciones, de otras formas de vivir lo femenino, más que sean porque se vayan a dar necesariamente, es como una posición que hemos aprendido de competir o de combatir esa existencia. O de plano, desde una persona que tiene esta sensualidad a flor de piel, el respetar a la existencia de los otros, o sea, como que también es que ahí hay una cosa también para ver. Digamos que eso nos muestra lo complejo que puede ser hablar ya de estas figuras arquetípicas y de las diosas como figuras arquetípicas, porque tienen muchas particularidades, o sea, no es una sola cosa. Tú me decías por acá en un texto que me habías mandado,
que Afrodita es conexión y es vida, y que también es alquímica. Entonces, ¿en cómo nos conecta con la vida y qué es lo transformador de Afrodita? Bueno, fíjense, Afrodita tiene un hijo muy conocido por el nombre romano que es Cupido. Cupido o Eros es una fuerza de conexión. Con esas flechitas que parecen tan, tan inocuas, generaba desastres, ¿no? Afrodita misma genera un desastre en la guerra de Troya al hacer que Paris se enamore de Helena de Troya, que estaba casada. Entonces, Afrodita es capaz de conectar incluso aquello que parece inconveniente. En una de las versiones, ella está casada con Hefesto, la casan como un regalo para Hefesto, y Hefesto es el dios cojo, deforme, feo, y esta belleza de mujer se va con él. De lo cual además Chinouda Bolen dice, se casa con el artesano, la belleza se casa con la artesanía y genera el arte. Entonces, Afrodita es capaz, por ejemplo, también de tener de amante al dios de la guerra, que parece lo opuesto, y tener unos hijos que hablan de lo que puede pasar cuando se combinan estas energías, ¿no? Tiene por una parte a Demos y a Fobos, que tienen que ver con el terror y el miedo, pero también tiene armonía, tiene a Eros, que es la conexión, y Anteros, que es el amor correspondido. Entonces, Afrodita es vida, porque desde que nace, por donde ella camina, brota el pasto, brota las flores. Afrodita vuelve en unos ritos anuales a bañarse en el mar y vuelve a ser virgen, hablando otra vez como de estos ciclos de vida, muerte, vida que vemos en la naturaleza, ¿no? Entonces ella está conectada con esto que es la primavera, que es como parece que todo está muerto, los arbolitos parecen que ya no tienen chance, y cuando llega la primavera empieza todo a florecer. Es un poco este efecto, ¿no? Entonces a veces uno ve como una mujer cuando se enamora, eso se dice en casi todos los países de Latinoamérica, y creo que incluso aquí en Alemania hay una frase para eso, ¿no? Como que estás tan bonita que pareces enamorada. Es como hay como un renacer, como en la primavera, y hay una conexión con la vitalidad, una conexión con lo que es la vida, el entusiasmo, la pasión, y en ese sentido, ella es vida. Ahora, ¿por qué es alquímica? Bueno, porque es capaz de combinar opuestos. A Afrodita, en las leyendas posteriores, ¿no? Se les ha tratado de separar de muchas maneras, ¿no? Como Afrodita Hera, Afrodita Urania, Afrodita Pandemos. Y por ejemplo, estos dos últimos sobrenombres, lo que querían era separar como que había un amor, el Urania, que era universal, el amor a las ideas, el amor a los proyectos, el amor al alma, y había un amor que era vulgar. Acuérdense que Venus es el nombre romano y también viene de ahí las enfermedades venéreas, ¿ok? Y de esto, entonces este amor de Afrodita Pandemos era el amor del pueblo, el amor devaluado porque lo tenían todos. Sin embargo, esto no es el núcleo de esta diosa. El núcleo de esta diosa es que ella es del pueblo y del cielo. Ella va a estar al alcance de todos, pero a la vez nos va a hacer sentir únicos, ¿no? Cuando uno se enamora, uno transforma al ser amado. Y entonces si uno escucha, por ejemplo, una amiga y te describe a su nuevo novio, a su esposo, y tú no lo conoces, tú te imaginas como que es un dios, y cuando lo conoces tú dices, y eso era todo, pero a sus ojos, este hombre realmente era un dios, ¿no? Entonces Afrodita es alquímica en el sentido de que lo cotidiano se vuelve divino. Lo cotidiano se llena de algo mágico. Y es también, por ejemplo, en el mito de Pigmalión, no sé si lo recuerdan, Pigmalión es un escultor y hace una estatua maravillosa, para él perfecta, de una mujer, y él se enamora y llora y le pide a Afrodita su ayuda. Afrodita se conmueve y dota de vida a la estatua. Esto es
como un bello ejemplo de lo que hace Afrodita con los proyectos. O sea, a veces son ideas y llega una visión afrodítica y las convierte en magia, ¿no? Yo no sé si me está viendo ahora, pero a él le encanta mucho el tema. Tengo un amigo médico que cocina muy bien y eso también es alquímico, ¿no? Fíjense que la cocina se llama un arte culinario, cuando se hace como un alto nivel y no solamente en el nivel de que tengo hambre y necesito cualquier cosa. Y entonces, mezclando una simple cebolla con una simple papa y unos huevos, haces algo maravilloso o lo presentas de una manera artística. Y entonces también ahí hay alquimia. O bueno, cuando vemos simplemente un cuadro de alguien maravilloso, entonces esto venían unos tubitos de óleo o esto venían unos tubitos de acrílico y mira lo que aparece. Hay un cambio, hay una transformación y ahí está la presencia de este arquetipo y de esta diosa. Vale, y bueno, hemos hablado como de sus características y de lo que de cómo estamos nosotros en contacto, cuándo estamos nosotros en contacto con ella, que me parece muy importante, que no es solamente cuando estamos en una relación con un otro, ¿sí? O sea, no es cuando me encuentro con alguien necesariamente una relación romántica o amorosa, sino con mis proyectos, con la pasión, con esta cuestión de inyectar vida y una energía de construcción de la vida que sale por sus pies cuando camina la diosa Afrodita. ¿Cómo sabemos que estamos lejos de ella? ¿Cómo sabemos que hemos perdido contacto con esa posibilidad de nosotras? Bueno, hay como síntomas claves. Si uno está aburrido, si uno se siente aislado, desconectado del mundo o de las tareas que hace, ¿no? Pues eso a veces le pasa hasta a los escritores o las escritoras que podrían decir, bueno, esto es una labor de arte, de Afrodita y tal. Sin embargo, te puedes desconectar. Cuando te sientes desconectado, aislado, exhausta, cansada, que ya no tienes pasión, que la persona que antes veías como un dios ahora es un mortal detestable, ahí está faltando Afrodita. Afrodita, la dorada, era el epíteto que se le daba y significaba, lo dorado significaba no el color, sino el brillo que imprime, ¿no? Entonces, cuando Afrodita está presente, está brillante, lo que haces te parece maravilloso y cuando se va, todo es gris, ¿no? Yo cuando preparaba esta charla y pensaba, bueno, les voy a contar un poquito lo del taller de diosas, los retos de estas mujeres maravillosas, ¿no? Valientes que habían venido aquí dejándolo todo por amor o por un bebé o por lo que fuera. También pensaba que esta historia se podría parecer mucho a lo que están experimentando muchas mujeres actualmente por la pandemia, ¿no? Muchas han sido despedidas o muchas están trabajando por primera vez en casa, nunca lo habían hecho antes. Se están encontrando con la maternidad de una manera sin ayuda, sin los apoyos acostumbrados, en aislamiento, y muchas empiezan a sentir un cansancio, una falta de motivación, pues una pérdida de la identidad que este arquetipo podría ayudar a subsanar, ¿no? Como porque te conectaría con el elemento de vida, con el elemento alquímico y con estas cosas maravillosas que tiene esta diosa. Esta diosa es creatividad, es la capacidad de atender y que el otro se sienta escuchado. Las diosas, por ejemplo, vírgenes, son muy buenas para concentrarse. Están trabajando y no oyen el resto. Las diosas vulnerables son esas, imagínense una mamá que agarra un libro y el bebé llora, se pone a escribir en la computadora y oye que uno se cae, ¿no? En cambio, Afrodita tiene un manejo entre concentración y atención flotante que le permite ser creativa, porque puede terminar una tarea que se proponga, pero a la vez nutrirse de lo que está pasando en el ambiente, de lo que le pasa a las personas de su mundo, y que cuando está en relación con alguien, el otro se siente especial. Jean Chinook de Bolen tiene un ejemplo maravilloso, y es que cuando
somos vistos por una mujer Afrodita, nos sentimos como una copa de vino que es catada, ¿no? Como puesta a la luz, observada, se le ven los matices, se huele y la persona se siente así como, wow, o sea, soy un vino de colección. Mientras dura la atención de Afrodita, porque ella es rápida y quizás consigue una copa más interesante próximamente, ¿no? Pero es muy importante que si a veces uno va a estar aislado, desconectado, no solamente porque estés solo, sino porque quizás estás rodeado de gente, pero te falta ese elemento pasional o esa emoción, ahí hay que tratar de convocar a esta diosa o convocar a cualquier arquetipo instintivo que vuelva a nutrir de vida esto que se ha perdido, ¿no? Porque como tú lo describes, me llama mucho algo que hablaba con otra amiga que está trabajando desde la sexualidad y desde el disfrute, y es que no es únicamente la parte de la sexualidad como el acto sexual, el coito, sino todas las cosas que te permiten el disfrute de los sentidos, todas las cosas que son placenteras aún en lo que uno diría lo más sencillo de la vida, como comer. Entonces no es solo alimentarte porque eso es combustible, sino que sea grato al paladar, que esté bien presentado, como lo decías con tu amigo, o que los ambientes sean bellos, o que haya esa cuestión del disfrute cotidiano, del disfrute, y es muy del cuerpo, es muy del cuerpo, es muy como esa sensación del disfrute desde el cuerpo. Pero pensando en eso y en el hedonismo, ¿cuáles pueden ser los defectos en sí mismos de estar muy perdido en este arquetipo? ¿Qué cosas pueden ser, al contrario, no tan positivas para las personas que lo conocen, o que de plano estemos muy inmersas en ese arquetipo? ¿Qué puede no ser tan positivo y a lo que hay que ponerle atención? Bueno, primero aclarar que nadie tiene un solo arquetipo, porque eso sería como estar cerca de la psicosis, ¿no? Es como que yo dijera aquí, soy Napoleón, o sea, sería tan loco como eso. Entonces, todas tenemos una combinación de diosas en mayor o menor medida, ¿no? Esto va a estar apoyado por la cultura, va a estar apoyado por la etapa en que estemos transitando. Y bueno, esperemos que Afrodita esté acompañada de unas diosas que le den control, ¿no? Para, por ejemplo, evitar una de sus mayores dificultades, que es como la sexualidad compulsiva y el rotar de parejas muy rápidamente. Entonces, como que necesitaría un poquito de Hera para hacer un compromiso y aceptar que, bueno, a veces en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas. También Hera o Atenea para el control económico, porque Afrodita también se puede deslumbrar con una joya maravillosa o un vestido de seda y caer en estas compras compulsivas, ¿no? Otros problemas podría ser tampoco hacer como un compromiso con lo que se hace, entonces rotar rápidamente de trabajos o rotar de carreras, ¿no? Y vemos en algunas muchachas que pasan como de una carrera a la otra ante una pequeña dificultad. Entonces, Afrodita tiene que tener como la compañía de otras diosas para sacar su potencial más positivo. Pero digamos que los peligros también podrían estar asociados como con quedar embarazada. Para un adolescente, esta irrupción de Afrodita puede ser un poco peligrosa en el sentido que Afrodita dice, bueno, seamos espontáneos, vivamos el aquí y el ahora, olvídate de los preservativos, lánzate, y realmente puede tener un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, es un poco complementar, ¿no? Como hacer que se tomen como los elementos más positivos y se combinen con los elementos también que compensen de otros arquetipos. Yo diría, sobre todo, que tuvieran que ver con el compromiso, con el ponerse metas a largo plazo y con la posibilidad de postergar.
Sí, o sea, de complementar ese disfrute del momento presente con proyección a largo plazo y con tener en cuenta las consecuencias de los actos, o sea, no perder de vista a largo plazo la vida, que eso también es un aprendizaje, o sea, eso también, como diría un amigo, es aprender es madurez, eso es un proceso de maduración también. Aquí ya tenemos unas preguntas. Flor Hoffman nos pregunta, ¿cómo se percibe en Alemania la figura de Afrodita? ¿Puede ser que la mujer latina, solo por ser latina, se esté esperando de ella a un comportamiento de tipo Afrodita? Bueno, recientemente mi pareja estuvo en Egipto y cuando supo que sus colegas supieron que estaba casado con una latina, le preguntaron si era como Gloria, la de Modern Family, ¿no? Una colombiana muy famosa. Digamos que en América Latina, incluso en los países como Italia, como España, esta parte afrodita es más aceptada, ¿no? Y se espera más y se tolera más como que la mujer ponga energía en su cuidado personal, que sea seductora, el culto a la belleza, ¿no? Cuando viví en Río de Janeiro, me di cuenta que yo no sabía nada Afrodita hasta que llegué ahí, porque es una cosa maravillosa de caminar como si se danzara, de estar cómodo en tu piel sin importar que peses 50 kilos o 120. Y digamos que en los países latinos hay una expectativa de que las mujeres combinemos este arquetipo dentro de otros más respetables y más controladitos, pero que esté presente. Aquí en Alemania, muchas mujeres experimentan como una desconexión de este elemento, porque no lo sé exactamente. En un curso donde tenía una participante alemana, me dijo, bueno, quizás tiene que ver con la guerra, era peligroso ser bonita, era muy peligroso ser seductora porque podía ser víctima de, de los soldados, pues directamente estar expuesta a una violación, ¿no? Y todavía vemos de una manera terrible cómo a las mujeres se nos puede acusar de ser violadas simplemente por usar un tipo de ropa interior de un color, ¿no? Esto sigue pasando. Entonces, aquí en Alemania, el arquetipo predominante desde mi punto de vista no es Afrodita. Aquí el cuerpo no es tanto para ser exhibido, sino para ser usado, y las mujeres suelen ser muy deportivas, suelen ser mujeres muy independientes, en muy buena conexión con la naturaleza y por tanto más cercanas a lo artemisal que a lo afrodítico. Sí, y digamos que yo entiendo también la pregunta de Flor en que sí hay unos estereotipos, no solamente, digamos, sí culturalmente tenemos esa tendencia, pero sí unos estereotipos que cuando nos ven de otros lugares nos piden unas cosas a las mujeres en Latinoamérica. Hace poco una amiga nos escribía en Facebook, que en sus redes sociales, que estaba en una reunión con gente de muchos lugares del mundo en su trabajo, y que ella se arregló, se puso, pues mejor dicho, y había una con rulos, una estadounidense, y ella era como... Y eso, por ejemplo, es una particularidad muy, ella decía, parece que somos las latinas, o sea, y los latinos también, porque es como que hay que estar bien presentado. Es una cosa de la importancia, como dice mi maestra, de las ondas de forma que emites. Tú eres responsable de eso ante el mundo. El problema es cuando se te vuelva eso una exigencia, o cuando se te juzga, como a Sofía Vergara en Modern Family, porque de hecho se la pone como si ella solo fuera eso, y al contrario, Sofía es una mujer muy polifacética por lo demás. Luisa Fernanda Rueda nos pregunta, ¿cómo cambia Afrodita con la edad? Bueno, eso es un reto para Afrodita, ¿no? Aceptar el envejecimiento, especialmente las Afroditas que han colocado su energía no en la creatividad, sino en el cuerpo.
Bueno, el envejecimiento es un periodo que puede ser dramático cuando ella ya entra en la habitación y la gente no voltee por ella, sino que sea por otras Afroditas más jóvenes. Sin embargo, aquellas mujeres que lo que han conservado es como esta parte lúdica, esta parte seductora mentalmente o en el alma, siguen siendo maravillosas con el paso de la edad, ¿no? Yo tengo un grupo que yo llamo personalmente 75 plus, porque todas tienen más de 75 años, excepto yo, pero no crean que yo también. Pero este grupo de mujeres, bueno, es muy creativa, o sea, nos conocemos por el arte, y hay una que es maravillosa, o sea, es una mujer afrodita increíble, aunque tiene 78 años. Y los camareros cuando salimos juntos la atienden de una manera especial, se derriten ante ella y es un placer estar a su lado. Todos nos sentimos así como esa copa de vino maravillosa cuando estamos al lado de ella. Claro, y volvemos de nuevo a los estereotipos, porque la belleza y el disfrute no es solamente estos estereotipos de la mujer delgada. Hace poquito hubo una polémica de una foto, en mis redes hubo una polémica de una foto de una mujer, de Jane Fonda, que tiene 82 años, con una pinta súper bonita, muy, muy bella, y pues que, Dios mío, o sea, es espectacular, pero ella es una de las formas de expresar la belleza y no es la única, y de nuevo tiene que ver con la creatividad, con la forma como se vive y se le pone la atención al otro, con la forma como se disfruta de la vida, y no necesariamente con un prototipo de belleza, que sí es muy importante, siento yo recalcar, que no es que te estemos diciendo que tienes que ser de una manera para vivir y gozar la vida, sino que esa posibilidad de disfrute y de belleza está en todos los cuerpos, en todas las edades, y es una transformación también para las que hayamos estado muy obsesivas con nuestra belleza, con ciertos prototipos de belleza, además, porque ese es Sí, los prototipos además cambian culturalmente, ¿no? De un país al otro, pero además, cuando este arquetipo está presente, de verdad que no conoce números, ni de medidas, ni de edades. O sea, y lo digo por mi amiga, pero lo he visto en personas que se considerarían obesas y tienen a un marido y un amante locos aceptando la coexistencia porque no se imaginan la vida sin ellas, ¿no? A pesar de que tengan un peso que para el criterio apolíneo, porque eso no tiene que ver con lo afrodítico. Para el criterio apolíneo no es una modelo, pero es que Afrodita no es modelo. Afrodita no es solo para verse, es para tocarse y es para gozarse. Entonces, si alguien está conectado con eso, además todos lo hemos vivido, de verdad, cuando estamos enamorados, esa otra persona es el oro, ¿no? Lo vemos brillante, lo vemos maravilloso. No importa que nos digan, pero que le viste, que le encontraste, o es muy jovencito para ti, o es un viejito, no importa igual. Es una joven, o es demasiado joven para ti, o es demasiado vieja, o es demasiado gorda, o es demasiado flaca, no importa. Cuando está esta energía que lo reviste, ahí hay eros. Claro, y digamos que la cuestión también es esa, el brillo, uno ve el brillo en el otro cuando está enamorado, lo describe brillante, pero uno también está brillante, uno también está así que no cabe la sonrisa de oreja a oreja, así como la sonrisa de que no me la puedo quitar de los labios, eso también. Lindosa Mother Flower nos pregunta, ¿cómo poder encarnar o vivir, creo yo, Afrodita para el disfrute cotidiano y descubrir la pasión a nivel de éxito, en especial como en los proyectos, más en lo cotidiano y en el quehacer y en la acción? Bueno, Afrodita no tiene agenda, ¿no? Entonces, si nos ponemos como que solo voy a disfrutar de las 13:15 a las 14:10, ya ahí no hay Afrodita. O si nos proponemos, voy a estar con mi pareja los domingos a las 6 de la tarde, de 6 a 7, ahí no hay Afrodita.
Por eso a veces se escapa cuando las personas empiezan a buscar un bebé controlando la ovulación o siguiendo un calendario. No, Afrodita no tiene calendario. Afrodita hay que dejarla que emerja. Ella emerge así como de las aguas. ¿Cómo se nota? Bueno, Afrodita solo aparece cuando para ella algo tiene sentido. Entonces, quizás no va a emerger en todo lo que nosotros queramos desde aquí, pero va a emerger en aquello en lo que encontramos sentido. Entonces, por eso ahora cada vez hay como más esta idea de que la profesión y el hobby no tienen que estar disociados. Que no pienses que puedes vivir como en una camisa de fuerza de 8 a 5 y que vas a gozar solo el fin de semana. Entonces hay que dejar espacios, hay que dejar tiempo para que ella emerja, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que jugar un poco con la vida. Ella emerge cuando nos tomamos las cosas como en juego, como en experimentación, con calma y no buscando un éxito. Si pensamos como en el éxito, si pensamos escribir algo porque no lo publique tal editorial, ahí es difícil que ella aparezca. Si nos proponemos, bueno, este cuadro tiene que ir a un museo, también es difícil que aparezca. Es esta cosa que emerge, bueno, de pronto te dan ganas de pintar a las 3 de la mañana y te levantas porque no aguantas, ¿no? O recorres la ciudad de un punto a otro para verte con alguien que te mueve tu Afrodita. Y no estoy solamente hablando de un enamorado, estoy hablando, por ejemplo, de alguien con quien haces una sociedad laboral y tú dices, no, es que cuando hablamos y cuando planificamos esto que estamos haciendo, se llame edificio, se llame libro, se llame escuela o lo que sea, aquí emerge, ¿no? Sí, un poco como te contaba de mi amiga que trabaja en esto del disfrute de la sexualidad, el redescubrir de la sexualidad que no es necesariamente sexual y coital, sino en los pequeños detalles, en las cosas que te permiten darte el sabor de la belleza. O sea, estar pendiente de que las cosas tengan ese contenido que no es solamente lo racional eficiente, sino que tengan un sentido de lo bello o del disfrute o del cuidado, del propio cuidado también, que a veces a nosotras, por estar pendiente de los demás, no pensamos en nuestro propio cuidado. Afrodita puede cuando le iba servir. mal, ella se iba a Chipre, se sumergía en el mar, se dejaba untar de aceites olorosos y quizás ella no está recordando que, bueno, después de algunas circunstancias, después de algunas transiciones, necesitamos esto, contactar el cuerpo para nutrirlo, no solamente para mostrarlo, no solamente para que el otro tenga placer. En un grupo de mujeres en el que estoy, con otra amiga, con otra psicóloga, estábamos hablando justamente, por ejemplo, del porno, ¿no? Entonces parece que si tú te conoces todo el Kama Sutra o sabes hacer y luces como una actriz porno, vas a tener como mucho placer o ahí está la diosa. Y eso es falso, porque la diosa no obedece a las presiones externas. O sea, a veces el porno se toma como un manual de procedimiento. Ahí no está. Eso puede ser como una inspiración para algunas mujeres, o a otras les parece terrible, entonces no es por ahí. Para otras puede ser conectarse a través de la literatura erótica. Pero el punto es que tiene que ser algo que para este individuo tenga sentido, para que esta persona tenga resonancia, no que sea algo que se copia de otros, algo que se imita, ¿no? Eso es súper importante. Ella es única y ella es así rebelde en alguna forma. Entonces hay que dejarle espacio para que se manifieste como quiera, ¿no? Sí, muy interesante esto de que no es seguir un patrón, porque eso no es para nada Afrodita, o sea, no es que es A, B, C, D, y tampoco es para el disfrute del otro, es inicialmente desde mi propio disfrute junto con el otro. No para el otro, sino junto con el otro, tampoco usando al otro. Aquí hay dos preguntas que creo que están relacionadas, una es de Lorena Hermoso y otra de Nanda Valderrama. Una dice,
Afrodita se ve como un peligro para las demás mujeres, y Nanda, que contrapregunta cómo trabajar el tema de la envidia de las mujeres sin ser agresiva. Entonces, de lo que hablábamos, que yo quiero contar una cosita tal vez como para abrir. A veces en la escuela, en Elixir Danza, que damos clases sobre todo de lo que se llama Raksharki, danza árabe o belly dance, surgen estas competencias de quién es la más bonita, de quién es la que más sale, de quién es la más. Y yo recuerdo a una persona que tiene mucho talento y que realmente brilla en escena. Si tiene esa energía de arrasa. Y yo le decía, mira, realmente yo no quiero que te opaques, pero tu trabajo es estar en grupo, porque no estás bailando, no, o sea, no es que no haya nada más en escena, hay un montón de gente en escena, entonces coge toda esa energía y trata de arrastrar al grupo contigo, de jalar al grupo a que te alcance. Coge esa energía, no te quedes tú ahí, como si no hubiera nadie más, sino coge esa energía y abraza a tus compañeras con esa energía y jálalas a todas, llámalas a todas para que todas estén contigo en el mismo nivel. Y le cambió totalmente la proyección, porque realmente se notó y cambió esa necesidad de ser el centro para usar ese centro y alimentar a sus amigas, básicamente. Y realmente el cambio fue impresionante. Fíjate, digamos, lo ideal sería que Afrodita se uniera con otras Afroditas, ¿no? Como, y si no están presentes, como hacer que emerja en las otras mujeres que la acompañan ese elemento. Eso es factible por su potencial transformador. Pero hay dos arquetipos con los que yo comenté va a tener especial problema, como para responderle a Lorena. Y es con Hera, porque es la competencia por los hombres. Y entonces quizás cuando no hay hombres, Hera y Afrodita trabajan bien. De hecho, en la leyenda, hay una leyenda que dice que Hera le pide el cinturón a Afrodita para convencerlo, o sea, para seducir a su marido y convencerlo de algo, ¿no? Sin embargo, cuando está el otro allí, la dinámica cambia. No es fácil, ¿no? Culturalmente hay como una tendencia que se ha explotado también a poner a las mujeres a competir, un poco porque mujeres juntas es como un aquelarre, es algo peligroso. Entonces, con Hera hay ese problema y con Atenea, como yo decía, bueno, la competencia, ¿no? Porque tú recibes atención si yo sé más desde la cabeza, ¿no? Si yo me he esforzado más, si yo vengo a todos los ensayos y practico, ¿y por qué tú bailas mejor que yo? Una Afrodita muy inmadura probablemente va a ser esto de, bueno, yo brillo sola, yo lo hago sola y mire todos los hombres que tengo detrás de mí. Pero una Afrodita que tenga otros elementos como más artemisales, que tenga mejor conexión con las mujeres, va a poder compartir, ¿no? Y quizás nutrir. Entonces, bueno, esta mujer que llega con consejos de sexualidad para las amigas o con la que se puede reír uno por horas, porque no es solo sexo, también es risa. Y ahí en ese sentido es como la explotación como del lado positivo. Sin embargo, bueno, como yo le decía al principio, o sea, es un riesgo. Lo patriarcal ha hecho que lo afrodítico sea temido y es como que, cuidado, mira, te va a hacer daño a ti. Igual, algunas mujeres incluso compiten ellas mismas con sí mismas por el lado afrodítico, o sea, como que lo tratan de encajonar por temor a que eso les afecte el matrimonio o por temor al juicio social. Entonces hay que tomárselo como con cuidado y complementándolo con otros elementos, ¿no? Sí, y muy bien que lo dices, o sea, hay que ver hasta qué punto esa tensión es por el arquetipo en sí mismo y no por la construcción social que hemos hecho sobre lo que la sexualidad de las mujeres, por ejemplo, implica, o la solidaridad, la sororidad implica, porque si nosotras estamos trabajando juntas, y lo digo por lo que vivimos en la escuela, no hay quien nos pare. Y es como que al contrario, estos círculos de mujeres, que la misma John Chinoda Bolem sugiere, es
se vuelven espacios donde nos fortalecemos, donde nos apoyamos, donde mi vida tiene sentido y es un remanso de paz porque mis compañeras me reciben. Entonces también es como empezar a pensar hasta qué punto yo también desde mí estoy jugándole a otras cuestiones. ¿Por qué tengo que yo ser la más? ¿Por qué estoy esperando que siempre me miren a mí? Aparte de Afrodita, o sea, o con Afrodita, quiero decir, es decir, hay otras cosas alrededor que nos pueden estar afectando. Nos preguntan cómo retomar el arquetipo de Afrodita cuando uno realmente no es consciente o no está sintiendo la apatía que tú nos contabas. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, sería como, ¿qué hacer para contactar con lo afrodítico? Sí, porque lo que nos pregunta es que realmente no es que sienta apatía, pero tampoco se siente conectada con Afrodita. Ok. Bueno, yo siempre digo que una vía regia es la belly dance. Y con Joana, además se las recomiendo enormemente. Además, digo que ha sido como mi compañera durante la pandemia, durante el confinamiento, y me ha mantenido súper conectada. Una vía regia es la danza. ¿Por qué? Porque la danza tiene una conexión con lo artístico, afrodítico por naturaleza, pero una conexión muy potente con el cuerpo, especialmente la danza del vientre. La danza del vientre no necesitas que sea con unas medidas particulares como el ballet. No tienes que empezar a los 5, 4 o 6 años, sino que puedes bailar a cualquier edad, de la forma que seas, con el cuerpo que tienes, y empezar naturalmente a amarlo, ¿no? Entonces, esa para mí es una vía regia. Otra vía, por ejemplo, sería estos círculos de mujeres positivos, ¿no? Porque en ese pueden ser círculos donde haya transformación, donde haya alquimia, donde la atención sea la atención venusina, es decir, todas las escuchamos, pero a veces nos focalizamos en la que más nos necesite. Todas nos nutrimos de los cuentos, a veces todas nos reímos del sufrimiento, pero salimos transformadas, ¿no? Se puede llorar, se puede sufrir, pero estamos trabajando con la emoción. Esa es una manera. Otra forma muy importante que yo siempre hablo es que a veces hay que hacer como una limpieza estilo Maricondo, ¿ok? Uno no puede estar en contacto con la energía de Afrodita si sigue arrastrando como lazos con parejas anteriores. ¿No? Uno no puede estar disponible para una nueva pareja o para un nuevo proyecto si uno tiene un resentimiento con el que se fue o todavía está esperando que regrese. Entonces hay que cortar y tener esa energía disponible para las nuevas conexiones. Y bueno, a veces implica votar, despedirse, pero también liberarse, ¿no? Necesitamos esa libertad para poder llamarla. Claro, además que en general las disciplinas del cuerpo también implican un llamado del disfrute, no solamente de la parte como del fitness, de que voy a estar bien, sino es el disfrute. Y la danza en general tiene esa particularidad. Keta Han nos pregunta, ¿qué tiene que ver el humor en Afrodita? Bueno, lo que les decía, ella era conocida como la de la risa fácil. Y el humor además tiene este elemento alquímico. Uno de pronto está llorando y lamentándose que el novio la dejó o que me botaron del trabajo y de pronto alguien lanza un chiste y todos nos volvemos risa y como que empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva, en otra dimensión, ¿no? La risa además es el elemento seductor femenino por naturaleza y la risa nos conecta con el momento. O sea, solo podemos ser chistosas si estamos aquí y ahora, no pensando en que tengo que entregar la tesis la semana que viene, no pensando que me dejó el novio hace 3 meses, sino en este momento es que se hace el chiste, en este momento es que uno se ríe y en ese sentido nos trae el presente, que es venusino, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo recuerdo este libro de Mujeres que corren con lobos, que plantea Clarisa de Baubo, de que es esa risa del vientre que no necesariamente pueden ser con chistes un poco subidos de tono, pero es el desparpajo, es el ser y es un disfrute además muy particular cuando se hace como burlándose también de lo establecido, como de esas normas tan rígidas. Creo que por ahí va la cosa también. A ver, acá nos pregunta Sonia Casado, ¿cómo compatibilizar a Afrodita con la maternidad? Eso es súper importante, porque nos han hecho creer que o eres madre o eres amante. Y Afrodita, no, Afrodita tenía hijos con cada aventura amorosa, solo no tuvo casada, pero en cada aventura amorosa tuvo hijos, pero no se lo toma como una tarea de que tienen que ser los niños más inteligentes del barrio, ni sacar las mejores notas del mundo, ni que los tengo que poner en 40 clases extracurriculares, sino que disfruta a los hijos, disfruta reírse con ellos, jugar con ellos. Afrodita además te recuerda que tu cuerpo está bien si pareces el de una muchacha de 18 o si tienes 70. Entonces, también algunas ideas de que, bueno, mi cuerpo cambió con la maternidad, ya no soy como era antes. Estas son construcciones más patriarcales. Esta diosa no tiene que ver con eso. Y para ella, el tener hijos es consecuencia natural de estar enamorada. Para ella tener hijos va junto con el sexo, porque para ella lo creativo es importante. Entonces, bueno, no están separados, o sea, esto es una cosa muy de la madre y la amante, pero esto no es así en los cultos de la gran diosa. O sea, de hecho, la gran diosa tenía hijos que se volvían amantes y tenía relaciones con muchachos muy jóvenes. Es decir, que la edad no era importante ni cómo se luce. Sí, y me parece muy interesante que es algo que es difícil dentro de la sociedad como la tenemos ahora, precisamente por lo que tú hablabas de que pues se evidenció en pandemia, pero es esta cuestión de que las madres muchas veces están muy solas, sí, que no tienen un círculo, una tribu que les ayude con los niños y a veces es agobiante, pero esos instantes de gozarse a los niños. Yo recuerdo hace unos años con la hija de una amiga, yo recuerdo estar cargando a la nena, no tenía el año, y era un estado, no sé cómo explicarlo, de Madonna, así yo no era la mamá de esa niña, obviamente, pues yo me sentía abundante, yo sentía así el pecho, así como ella se cogía así como un estado de placidez y de matrona y de qué cosa tan bonita tener es. Obviamente no es todo el tiempo, porque hay muchas cosas muy demandantes a veces de la maternidad, especialmente cuando uno no está bien acompañado para poderla vivir, pero sí hay esos instantes de disfrute de ser mamá, de esas cosas que no es que tengo que ser el general, sino que en ese instante me puedo sentar con ellos a disfrutar su vida, una cosa así. Fíjate, por ejemplo, el hecho de amamantar puede ser también una conexión afrodítica. O sea, muchas mujeres lo disfrutan, y solo que eso no se dice porque es como un poco tabú. Pero también Afrodita se va si nos ponemos como un reloj y decimos, bueno, ya 10 minutos aquí, 10 minutos acá, cada 2 horas y media, un poco más dejarlo a esta libre demanda es más apropiado, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hay una pregunta que creo que tiene que ver con eso que acabamos de hablar y es específicamente el tema de lo cuadriculado. ¿Afrodita surgiría desde la parte más emocional que racional o de ambas? Bueno, ella surge más de lo emocional, ¿no? Y por eso la conexión es emocional, es difícil de resistir, nos conmueve, pero ella es un puente. Y entonces es lo que veíamos en el cuadro de Botticelli. Ella está conectando a Eolo y a la tierra a través de las obras y la ropa con la que se va a vestir. Entonces, por una parte, Afrodita nos puede hacer llevar a la tierra ideas maravillosas
pero que si no está ella, se quedan solo en el terreno del cielo, ¿no? Como se quedan siempre como volando. Ella es conexión porque es cuerpo, ¿no? También fíjense que las filosofías de la India, con toda esta idea de los chakras, el primero y el segundo tienen que ver con el sexo, pero también con la creación y con el afianzamiento en la tierra. Sí, yo siento que es pensando en la relación entre Afrodita y Hefesto, como que ella disfruta creo que eso lo decía Jan Shinoda Bolen, que disfruta de las cosas inventivas, o sea, que esas cosas inventivas como que la llaman, como que le atraen, pero en el sentido de lo maravilloso, de los artilugios, de estas cuestiones, pero no en la racionalidad pura y dura, sin seca, así como lo más académico, no es lo más, es un poco árido para ella. Sí, ella va a estar más cómoda en estos terrenos creativos, ¿no? Incluso creativos en la ciencia, pero no como con la rigidez de entrar todos los días al laboratorio de 8 a 5, ni con un trabajo de llevar la contabilidad, ¿no? Muy exactamente. Ella se siente mejor en terrenos donde haya libertad y donde se pueda inventar, ser espontánea. Ahí está en su salsa, ¿no? Sí, 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 sí. Nora Pavón nos pregunta, ¿cómo manejar Afrodita, la Afrodita interna cuando tienes una pareja muy celosa? Bueno, esto es arquetípico, ¿no? Afrodita se casa con Hefesto, que es un dios celoso. Acuérdense que esto es el poder de lo irresistible y que ella no hace compromisos. Para ella el matrimonio es algo como a lo que accede, pero ella no está casada con esa idea. Entonces, es arquetípico que muchas veces se va a conseguir una mujer afrodita a un Hefesto, ¿no? Un tipo así, que quizás se siente un poco feo o que se siente en desventaja respecto a la mujer y que va a tratar de controlarla, va a estar viendo amenazas en todas partes. Sin embargo, Afrodita puede decidir, me quedo aquí o me voy, como hizo la diosa verdadera. No puede esperar cambiarlo, porque esa es la naturaleza de él. Un volcán que explota, que se llena de rabia, pero puede pensar, bueno, me quedo aquí o me voy, ¿no? Afrodita a veces se mete con personas así como un poco lisiadas emocionalmente, en esta idea de complementar y que quizás personas como que no se han desarrollado en el área emocional y ella piensa que los puede transformar. Hasta un nivel sí, pero a veces simplemente le toca cambiar de pareja, ¿no? Sí, que no es tan fácil y también, pues, que ya viene de cosas que es importante procesar. ¿Cuál es la razón por la cual estoy ahí? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro en esta relación y si realmente me aporta o no? Que eso ya son preguntas que es independientemente de las vivencias arquetípicas que estés teniendo, si realmente es positivo para ti o no. Sonia nos agradece por la respuesta sobre la maternidad y pregunta cómo hacer para planificar, organizar mejor, teniendo a Afrodita muy presente. Planificar y Afrodita no van juntas. Claro, pero hablando precisamente de esta cuestión de que como no, ninguna de nosotras es un solo, Claro. o sea, tenemos bueno, esta... Sí, ahí Pues tienes que básicamente. convocar a otras diosas, ¿no? Por ejemplo, tienes que convocar a Atenea para poner orden, pero yo siempre digo como que si uno tiene este elemento muy importante en la psique, hay que dejarse como aire, como dejar espacios donde pueda entrar algo inesperado. O sea, Afrodita puede ser que va a la calle porque tiene que comprar algo en el supermercado, pero si se encuentra una amiga con la que tiene conexión, le provoca desviarse a tomarse un cafecito.
Entonces, es bueno tener como una media hora extra, como tener a veces las agendas no tan rígidas, sino un poquito llenas de aire, para que lo afrodítico pueda salir en el día a día, ¿no? Hay que planificar, pero en función del sentido y no en función de Cronos, porque ella no tiene nada que ver con Cronos, ella es de Urano. Vale. Bueno, vamos a ver si aparecen más preguntas. Teníamos aquí un par que una específicamente que nos llama mucho. Vamos a hacer primero otra, pero bueno. ¿Cómo aprovechar las características de Afrodita durante la desescalada o los confinamientos o los nuevos confinamientos? Dependiendo del lugar en el mundo donde nos estén escuchando, algunos países están soltando las restricciones de movilidad, otros las están volviendo a adoptar, otros todavía no sabemos para dónde vamos y así, pero pues digamos, ¿qué nos puede aportar toda esta información con la que nos conecta la diosa Afrodita para estos momentos? Bueno, fíjense, estamos como en relación con lo que preguntaba Sonia. Estos son momentos de pausa. Son momentos en que vamos a tener quizás un poco más de tiempo porque ya no tenemos que invertir en el traslado, aunque sigamos trabajando, quizás lo hacemos desde casa, entonces ya no tenemos que perder 1 o 2 horas en el transporte. Son momentos en que uno puede empezar a organizar su agenda en función de algo más personal. Y en ese sentido puede emerger, o hay un poco un caldo de cultivo positivo y favorable para que emerja este arquetipo. Otra cosa es muy sencilla, pero sería el elemento de autocuidado, como destinar, no sé si cada día, pero por lo menos cada semana, hacer algo que para nosotras tenga sentido y que nos nutra, ¿no? Entonces, para algunas va a ser comer algo especial, ¿no? Como algo lindo. Para otras va a ser, pues, darse un masaje o darse un baño con sustancias así que huelan maravillosamente, o hacerse una mascarilla. O sea, cada quien verá en qué consiste el autocuidado. Para otras va a ser hacer yoga, lo que sea, pero algo que nos conecte con una cosa más personal. Otra idea es como tomar en cuenta qué nos gustaba hacer de niñas, ¿no? Entonces, a mí me encantaba estar pintando todo el día. Bueno, entonces date ese espacio, porque cuando somos niñas estamos conectadas con el placer naturalmente. Entonces, a mí me encantaba, no sé, ayudar a mi mamá haciendo pasteles, repostería. Bueno, date ese tiempo. Y ahí estás conectándote con estos elementos afrodíticos, ¿no? Sí, a mí ayer precisamente alguien me preguntaba, yo en mi Instagram estoy colgando casi desde el comienzo del confinamiento acá en Colombia, una foto que tomo más o menos a la misma hora del atardecer que se ve por mi ventana que da al oriente. Yo es la primera vez que tengo una ventana que da al oriente y que se alcanza a ver el cielo, porque antes vivía en un piso muy bajito, cuando tenía ventana al oriente. Y ha sido muy interesante porque la razón por la cual lo hice fue, hay una serie de proyectos de este estilo, de fotografiar el cielo en el mismo punto, y era una cosa de irme dando cuenta y de darme, o sea, es darme 5 minutos para mirar el cielo y mirar lo bonito que está a esa hora. Y ha sido muy bonito porque aparte, obviamente tengo las fotos, pero es como detenerme a ver el atardecer. 5 minutos para ver el atardecer. Y ayer que acá en Bogotá hubo arcoíris, el cielo así con una neblina súper bonita que dispersaba la luz, una cosa maravillosa, y el arcoíris aquí al otro lado, y es esos 5 minutos de verdad que me han conectado con muchas cosas, inclusive con poder, y eso, ahí sale el otro lado que no es tan afrodita, o al menos no pareciera, de poder descubrir el cambio del lugar del sol. Y eso, por ejemplo, pues nada, yo no me voy a ganar un Nobel con eso, pero es esa sensación de ver por uno mismo esas pequeñas cosas que para cada quien pueden ser muy diferentes también. Y bueno, yo lo vuelvo a repetir, o sea, para mí también el confinamiento ha sido la oportunidad de volver a bailar, o sea, como de darme el espacio semanal de volver a bailar. y bueno, cada quien puede encontrar qué
qué hay de interés, qué me gustaba y a lo que no le he dedicado tiempo y tomarlo. Bueno, como dijo Giovanna, yo soy de las que está entrando en un confinamiento. Aquí en Alemania estamos en un confinamiento light, no está prohibido salir, pero bueno, ya no funcionan nada de recreación, ni restaurantes, ni cines, ni nada de eso. Entonces yo lo que hice fue comprar materiales para pintar. Y dije, bueno, si esto continúa, para mí eso es como una recarga de energía, ¿no? Claro, y la importancia que eso da para reconectarse con el disfrute de la vida, porque hace poquito veía un video de un youtuber que decía eso, o sea, yo amaba ir a teatros, los museos, las galerías, y sin eso me siento como en un desierto. Entonces es buscar ¿cómo no? Buscar esos pequeños oasis que nos permitan como encontrar otra manera. La última pregunta que teníamos acá dentro de nuestro panorama, Marvi, era, en estos tiempos tan polarizados, ¿qué importancia tiene la diosa Afrodita? O sea, ¿qué nos aporta, qué nos enseña, qué nos busca, qué nos invita a buscar, perdón, y qué busca dentro de nosotros? Hay un analista junguiano que se llamaba Rafael López Pedraza, que habla de la psicología del sectarismo. Cuando estamos en periodos así polarizados, hay periodos como se siente como mucho caos psíquico incluso. Además, si le añadimos la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿Va a durar 2 años? ¿Va a durar 1 año? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Van a regresar a la escuela? ¿No van a regresar? ¿Se van a quedar en la escuela? ¿No van a... Todo ese tipo de cosas de no saber genera caos. Y en ese momento, a veces las sectas dan como una idea de orden, ¿no? Y las sectas se pueden llamar de muchas maneras. A veces va a ser una secta religiosa, como las conocemos. Y bueno, la gente asiste, da su diezmo y tal, y se siente feliz, y digamos que no pasa nada terrible. Va a haber otras sectas que, bueno, programan suicidios colectivos, ¿no? Y puede ser muy peligroso, pero a veces las sectas no se llaman así, y se llaman partidos políticos, o se llaman formas de comer, ¿no? Entonces, como yo como de una manera que es la única buena y todos los demás son pecadores, todos los demás están equivocados. Cuando tomamos esta posición, la psique se hace unilateral y entonces se interrumpe el movimiento. La psique tiene que moverse. Para que haya cambio tiene que haber movimiento. Tenemos que conectar cosas nuevas, igual que en el cerebro. Tiene que haber sinapsis para que se produzcan cosas nuevas sinapsis, nuevas ideas. Si seguimos solo en el mismo circuito reverberante, todo va a seguir igual, todo sigue paralizado. Es normal que en las crisis a veces queramos, bueno, la antigua normalidad, que vuelva a lo que yo conozco, pero Afrodita tiene que intervenir para mostrarnos que a veces la cosa no es rojo y azul, sino que hay caminos intermedios, que hay terceras vías, que no es que o me quedo con este marido que no me satisface o me voy con un amante. No, sino que a veces se puede conciliar y se puede redescubrir y reinterpretar situaciones, ¿no? Tampoco es como tengo que renunciar a este trabajo o si no me aguanto esto para siempre como si fuera un calvario. Afrodita te muestra que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Ella es la reina de los grises, ¿no? La reina de estos puntos intermedios, la reina de estos puentes, estos conectores. Ella fue amante de Hermes y en ese sentido también habla de esta posibilidad de conectar, de que se reúnan, así como en Hermafrodito, lo femenino y lo masculino, generando una cosa novedosa, ¿no? Sí, yo pienso mucho por cosas personales acerca de esta cuestión de estar, no siempre uno es el puente, porque no, a veces el puente también es, ahí sí, como un arquetipo también, o sea, es otra cosa, uno no puede ser el puente, pero sí puede estar parado en el puente o puede ser parte de las cosas que unen y cómo aprender a desescalar y cómo aprender a escuchar al otro desde otro nivel de escucha, no desde Ares, que es
si no es así, entonces empezar a escalar y a escalar, a escalar el conflicto, sino tratar de hablar desde otro punto de vista, desde la escucha realmente del otro. Y pues a veces es muy difícil cuando uno compromete, pero como tan fuertemente su pasión en sus argumentos. Pero precisamente cuando tú dices que Afrodita puede estar totalmente entregada a algo, pero su pasión no implica que ella no se define por esa pasión. Ella es la que ama, pero no es lo que ama. Entonces ella puede desapegarse y mirarlo también en perspectiva. Creo que esas son cosas muy interesantes que nos muestra el arquetipo. Aquí nos dice Fabio. Fabio es un buen amigo que nos está escuchando. Me alegra mucho que no solo haya mujeres en esta charla, porque realmente esta charla sobre lo femenino y sobre los arquetipos no tiene que ver con el género, que eso también es una discusión que teníamos. Lo femenino como cierto tipo de características dentro de una cultura no es únicamente de las mujeres, sino que pertenece al colectivo y se expresa de varias maneras. Fabio nos dice, tienes toda la razón, un momento para reconectar, reconciliar, retomar lo que hemos guardado o incluso escondido bajo muchas capas de tiempo y asunciones acerca de nosotros y nuestros sueños y nuestros deseos primarios de niños, sueños muy limpios. Bonito, bonito. Sí, fíjate lo que tú dices es muy interesante porque para Jung las mujeres tenemos un lado masculino interno que se llama ánimos, pero los hombres tienen un lado femenino que se llama ánima y que es responsable más de guiarlos, como es esa intuición que te dice, este es tu lugar, esta es tu misión. Sí, eso también es muy interesante para seguir hablando de la construcción de lo femenino y de lo masculino. Y aquí Lindosa Motherflower nos dice, en la carta astral todos tenemos a Venus y a la Luna, by the way, o sea, todos tenemos eso. Entonces también es una manera de empezar a construirnos y de pensarnos distinto. Muchísimas gracias, creo que este es el Facebook Live más chévere que he tenido. No es que los otros no hayan sido chéveres, pero sí se siente el cambio, porque obviamente los otros eran un poco más apolíneos o un poco más desde Atenea, como más desde lo académico, y este se siente la diferencia, me siento así ligerita. Y es eso, es parte de esa energía. No significa que no se pueda construir conocimiento, no significa que no se pueda, pero sí se hace desde otro lugar. Entonces, Marvi, unas palabras finales sobre esto. Bueno, que se atrevan a vivirlo, que ustedes no le tengan miedo a este arquetipo, que vivir, enamorarse no implica vivir genitalizarlo, ¿no? Entonces, como que no se nieguen a las fantasías, no se nieguen a la emergencia de contenidos psíquicos que pueden ser perturbadores, porque los pueden manejar de manera simbólica, ¿no? No todo tiene que ser como me acuesto con este, dejo al otro, paso de uno, paso al otro. No, tratemos de hacer esta parte alquímica, de transformar estos contenidos que emergen y, como decía Fabio, usar estas cosas que están ahí en latencia, estas antiguas llamadas, para construir cosas nuevas, ¿no? Sí, Marvi, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nuevo, esto es solamente una pintadita, una cosa muy superficial acerca de lo que pueden llegar a ser, no solo la psicología junguiana, que es todo un campo del saber muy complejo y muy amplio, sino también todo el estudio propuesto, entre otras personas, por Jan Shinoda Bolen sobre las diosas como figuras arquetípicas, que también es otra cosa muy amplia, y aquí solamente estamos viendo, por ejemplo, las divinidades asociadas a lo grecolatino, pues porque es como una cosa muy fuerte en Occidente, pero perfectamente podríamos empezar a estudiar nuestras propias divinidades. De hecho, Jan Shinoda Bolen empieza a explorar otras tradiciones orientales e inclusive aquí de las Américas. Lo interesante es asomarnos a eso, asomarnos a esas partes y empezar a nutrirnos con ellas también, que son formas distintas de ver nuestra estructura interna y nuestra forma de ser.
Entonces les agradezco a todos. Voy a decir una cosita más, Joana. Dile, Es que dale. Afortunadamente yo me llamo Jung y no tengo que ser junguiano. O sea, como que, bueno, busca tu propia individualidad, busca lo que te resuene. O sea, de esto que yo he hablado, quizás hay muchas cosas que no les vibran y con eso no se queden, pero busquen en qué sí hay movimiento, dónde se conecta la energía, dónde está esa pasión. Quizás está en algo del pasado, quizás está en algo nuevo y trabajen a partir de eso, ¿no? Sí, gracias también, que esto no es un mandato, que no es que esto es la única manera que hay, esto es una opinión, es una forma de hacerlo, que creo que también es muy de Afrodita, o sea, no es el mandato apolíneo, sino lo que cada quien encuentre desde su intuición. A todos muchas gracias, este fue otro espacio de Elixir Danza Virtual y pues cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Si tienen ideas de algún otro tema que quieran que tratemos, estamos abiertos a recibirlos. Marvi, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.